Pues buenas noches, muchas gracias. Es difícil de pronto decir algo después de ver tanta belleza que tiene San Luis Potosí, de verdad. Ojalá que siga esta dinámica de preservación y conservación del Centro Histórico de San Luis Potosí y que tenga más tiempo de venir a ver todos estos lugares y monumentos maravillosos que tienen. Quiero agradecer en primer lugar al gobernador, muchísimas gracias gobernador por todas sus atenciones. Es un privilegio estar aquí en su estado, al igual que en la ciudad de San Luis Potosí. Muchísimas gracias alcalde Javier Nava por la recepción y por supuesto agradecer a Horacio Sánchez por la invitación, por hacer este evento en el que no solamente estamos aquí planteando la importancia de los centros históricos en las ciudades de nuestro país, sino también estamos hermanándonos como centros históricos, como Ciudad de México y San Luis Potosí, a través de una firma de colaboración cuyo objetivo es empezar a compartir información, empezar a compartir buenas prácticas y que empecemos a prosperar juntos. Hoy San Luis Potosí, Ciudad de México, y esperemos que en algún momento sean los 11 centros históricos que fueron declarados por la UNESCO. Para mí es de verdad muy importante este encuentro que se celebra el día de hoy entre el sector industrial con el centro histórico por tres razones. La primera de ellas es porque San Luis Potosí y esta zona de nuestro país está creciendo mucho, es como de uno de los clústeres económicos más importantes de crecimiento de todo el país, y me parece muy importante esta visión que está incorporando en este debate, en esta discusión, Horacio, a través de este ejercicio, en el que justamente el sector industrial vea a los centros históricos como una oportunidad de desarrollo y podamos romper esta dinámica en donde tenemos centros históricos que tienen mucha vida en el día y en la noche se apagan, ¿no? Porque al final, cuando se apagan y tenemos este fenómeno de ciudad-museo, lo que hacemos es deteriorar nuestros propios centros históricos, porque tenemos que invertir recursos públicos para cuidarlo en la noche, cuando realmente los mejores vecinos y los mejores preservadores y conservadores de nuestros patrimonios son los vecinos. La mejor infraestructura, como sucede en otros países del mundo, en Asia, en Europa, se encuentra en los centros históricos, y creo que México tiene que voltear a ver sus centros históricos y verlos como un polo de inversión, porque genera prosperidad, genera mejores calidad de vida para quienes aquí habitan y genera mejor prosperidad también a los estados y las ciudades en donde se encuentran. Y en segundo lugar, porque a partir también de este tipo de encuentros, lo que hacemos es fortalecer a los centros históricos de todo el país, poniendo el punto sobre la I de la importancia que es preservar nuestro patrimonio y nuestra memoria histórica, porque al final, si se dan este tipo de declaraciones, es porque el día de mañana esta generación o estas generaciones que nos encontramos aquí no vamos a estar. Y la única manera en la que se preserva esta historia y este diálogo entre generación y generación es a partir de la cultura, a partir de lo que está escrito y también a partir de nuestros monumentos. Y la manera en la que se construyen las ciudades habla mucho también de la historia y la conservación de nuestras ciudades, y por eso es tan relevante, es un derecho muy importante que tenemos que empezar a garantizar para construir mejores sociedades en el futuro. Y finalmente, que no lo traía, pero cuando lo comentó Horacio sobre lo de la luna, que no vamos a tener esta gran superluna hasta el año 2030, pues justamente coincide que en el año 2030 se da este cumplimiento que hizo el mundo a partir de la Organización de Naciones Unidas, de este compromiso de la Agenda 2030 de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y las ciudades, y particularmente los centros históricos y el comportamiento también del sector industrial, juegan un papel fundamental para cumplir los objetivos de esta agenda y por tanto de la sostenibilidad de nuestro planeta y de un mejor medio ambiente para garantizar la vida y el futuro de las nuevas generaciones. A mí me toca hablar un poquito de de cómo recibimos el Centro Histórico de la Ciudad de México y de lo que vamos a hacer
por instrucciones de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que aprovecho también a través de mi investidura, les extiendo un gran saludo a todo el sector y al gobernador y a quienes nos acompañan en el presidio, de lo que vamos a hacer en los próximos 6 años para poder revitalizar nuestro centro histórico y con esto compartir información que le pueda ser de utilidad no solamente al sector, sino también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan y a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque hay muy poco que se puede hacer si no lo hacemos en conjunto, es decir, con la coparticipación de la autoridad, del sector económico, social y también de las organizaciones de sociedad civil que nos ayudan a mantener y preservar nuestras ciudades. El centro histórico, si pasamos a la que sigue, por favor, de la Ciudad de México, como todos los centros históricos del país, o la gran mayoría de los centros históricos del país, me parece, con excepción de San Miguel de Allende, tiene una característica de pérdida de habitantes. En los años 40, cuando se dio en el país y particularmente en la Ciudad de México el fenómeno de las rentas congeladas y que poco tiempo después salió la Universidad Autónoma de México del centro histórico y se fue a CEU, lo que hizo es que se perdiera la actividad que mantenía el centro histórico y con la universidad se fueron los académicos, se fue la vida administrativa, se fue la vida de los jóvenes y no solamente eso, sino las cafeterías, las librerías, las papelerías y toda la actividad secundaria que alimentaba de alguna u otra forma a la universidad. Entonces, entre este factor de la salida de la UNAM junto con el fenómeno de las rentas congeladas, lo que propició es que muchos dueños de los inmuebles abandonaran los inmuebles y ante este abandono de inmuebles se nos empezaron a llenar de cuestiones negativas como comercio en vía pública y del comercio en vía pública todos los fenómenos negativos que se da en una sociedad cuando no se llevan de manera controlada y ordenada. Entonces, luego viene también el sismo de 1985, en el que también se dio esta idea de que el centro histórico era una zona de riesgo dentro de la Ciudad de México y que al mismo tiempo pues generó y paró que el centro histórico se fuera despoblando paulatinamente al grado que el día de hoy, a pesar de la gran inversión que se empezó a tener en el año 2003 con el programa de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la iniciativa privada, en este caso el ingeniero Slim, en el que se dio marginalmente, ¿no?, un crecimiento de la población del centro histórico. Hoy en el centro histórico tenemos tan solo 198,000 habitantes, en el que tenemos por un lado un perímetro B, que es donde están los vecinos originales del centro histórico, sin ningún tipo de inversión, en donde ahí tenemos un fenómeno de hacinamiento de la vivienda, es decir, que hace falta vivienda para las personas que habitan en esta parte de nuestro centro histórico, y por otro lado un perímetro A que apenas tiene 38,000 habitantes y que esto representa tan solo el 30% de la capacidad de uso habitacional que tiene nuestro centro histórico. Es decir, que la bolsa de suelo más importante que tiene la Ciudad de México, en una ciudad que es de hecho el precio más alto de todo el país, está 200% arriba del promedio nacional, el precio del metro cuadrado está en el centro histórico y sigue siendo una bolsa de suelo muy importante que tenemos subutilizada, ¿no? Entonces, ante esta dinámica de despoblamiento, pues, ¿qué fenómenos genera? Por un lado, el tema de las invasiones en los inmuebles, ¿no? Con estas invasiones en los inmuebles viene acompañado de la presencia y de la ocupación de comercio en vía pública. La ocupación del comercio en vía pública genera fenómenos adversos de movilidad porque no hay posibilidad de tránsito ni de peatones, ni de vehículos, ni siquiera de vehículos de emergencia dentro del centro histórico. Este fenómeno de falta de movilidad y también de ausencia de árboles en el centro histórico hace también que tengamos problemas de medio ambiente. En el centro histórico tenemos 3 grados arriba del promedio de la Ciudad de México, con todo lo que esto conlleva en cuestión de partículas contaminantes y demás.
pérdida, por supuesto, de nuestro patrimonio y de nuestra memoria histórica, que es muy importante, y todos estos factores, lo más importante y lo que más lastima, no solamente a la ciudad, sino a todo el país, el fenómeno de la inseguridad. ¿Y por qué se da esta situación? Ahí en esta grafiquita ustedes pueden ver como dos barritas, ¿no? De un lado está el perímetro A, en donde ustedes pueden ver que tiene mucho menos población que el perímetro B, que es la franja verde, tiene mucho menos empleados, mucho menos superficie, mucho menos cuentas catastrales, inmuebles, mercados públicos, áreas verdes, zonas de alta delictiva e inmuebles, con excepción de el patrimonio catalogado por el INAH, que son todos estos inmuebles de antes de 1900, en el que el perímetro A se concentra el 75% de nuestros inmuebles catalogados, y por tanto de la inversión pública que se ha dado en el perímetro A, que en el caso del perímetro A ronda entre los 16,000 millones de pesos en los últimos años, y en el perímetro B, que es en donde vive la población, que es en donde hay más economía, tan solo se han invertido 202 millones de pesos en los últimos 20 años. Entonces, la inversión y esta integración que nos encomendó la jefa de gobierno de perder esta gran desigualdad que hay entre ambos perímetros, no solamente es un tema de lograr preservar adecuadamente nuestro centro histórico, sino una cuestión de justicia social para las personas y los vecinos verdaderos de nuestro centro histórico, que creemos que es la base verdadera para la preservación de los centros, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr abatir esta desigualdad? Con base a la Constitución de la Ciudad de México, que hay que recordar que nosotros vivimos un proceso político muy importante en el que no teníamos Constitución y hoy la tenemos, y con el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que esto es algo muy importante que todos los centros históricos deberían de tener, un Plan Integral de Manejo a 5 años, que de hecho en el caso del centro histórico lo sacamos junto con la UNESCO y con el PUEC, que es el Programa de Estudios Universitarios de Ciudad de la UNAM, en el que ahí se planifica todas las acciones programáticas que se deben de hacer en los próximos 5 años, independientemente de la administración, para lograr tener una buena gestión del territorio. Entonces, con base a estos dos instrumentos, para los próximos 6 años construimos la revitalización integral del centro histórico, que nosotros lo pusimos en un eslogan de vivir, amar y crecer el centro histórico, cuyo objetivo es hacer que el centro histórico de la Ciudad de México sea el lugar con mayor valor agregado de toda la ciudad. ¿Esto qué significa? Que sea el lugar en donde la gente quiera vivir, que sea el lugar en donde la gente quiera esparcirse, que sea el lugar en donde la gente quiera salir a caminar y a disfrutar, y no pasen estos comentarios dentro de los jóvenes que qué flojera ir al centro. O sea, cuando nosotros estamos en una ciudad de Europa, no hay joven que piense que qué flojera ir al centro histórico de la ciudad de Europa en donde se encuentra. Entonces sí hay mucho que hacer para poder hacer que el valor agregado crezca dentro de la ciudad. Y por eso vamos a desarrollar estos 3 ejes. El primero de ellos es el de habitabilidad, que es de vivir el centro histórico, que si pasamos a la que sigue, ahí lo que estamos buscando es justamente generar un sistema de gestión inteligente del centro histórico. A partir de este plan integral del centro histórico, el plan de manejo integral del centro histórico, nosotros tenemos ya un sistema de información geográfica del centro histórico en donde viene toda la información sobre mercados, sobre uso de suelos, de cuál es el uso real de los usos de suelo, de cuántos árboles, inclusive tenemos hasta el número de grafitis que tenemos en el centro histórico, y esta información lo que estamos haciendo es ahora convertirlo en un sistema de gestión inteligente, porque en los centros históricos no solamente confluye el gobierno de la Ciudad de México, sino confluye también los organismos nacionales como el INAH y el INBA, o CFE en el caso de infraestructura, y también 2 alcaldías, que es el caso de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Entonces, lo que vamos a hacer con este sistema de gestión inteligente, a partir de unas mesas que ahorita voy a platicar de ellas, es lograr una mejor gestión de cómo van cada una de las dependencias,
que son más de 40 dependencias que confluyen dentro del centro histórico en el cumplimiento de sus propios objetivos dentro del centro histórico para que haya permanentemente una buena gestión por estas características que tienen todos los centros históricos, que igual no están habitados, pero se utilizan mucho de paso, al grado que en la Ciudad de México podamos llegar a tener 2 millones de personas en un solo día en 10 kilómetros cuadrados, que es el centro histórico. El otro punto es tener un sistema de cuál es la situación legal de los inmuebles del centro histórico. Tenemos 9.632 inmuebles en el centro y para poder hacer algo con ellos tenemos que saber si tiene un dueño, qué situación está ese dueño para poder meterlos en la dinámica de reordenamiento y poder hacer algo con los inmuebles, así como diferentes incentivos para el fomento de la vivienda en el centro, ya sea fiscales, como en el caso que ya estamos dando para el perímetro A, o de proyectos que vamos a impulsar para la vivienda en renta. El segundo eje es el eje de competitividad y actividad comunitaria. Una cosa espléndida que tienen todos los centros históricos es su gran arraigo con la comunidad. O sea, yo con este trabajo lo que hice fue irme a vivir al centro histórico para saber exactamente cómo funciona a todas horas, y la verdad es que me he encontrado con una comunidad de vecinos mucho más arraigada de la que uno encuentra en otras zonas de la ciudad, y además muy conscientes de las problemáticas que tiene el centro histórico y con muchísima intención de participar en la solución de los problemas. Entonces, a través de este eje lo que nosotros vamos a hacer es una serie de actividad comunitaria, sobre todo en las zonas en donde vamos a intervenir para que esa inversión pública no expulse a los vecinos originarios de la zona, con tequios, con idas al teatro, porque lo que también es increíble es que muchas veces los vecinos no conocen la riqueza que hay en el centro histórico a pesar de que viven ahí. Estamos configurando también una red de vecinos a través del WhatsApp, que les llamamos los VIP, pero no porque sean VIP, sino porque son vecinos interesados en la preservación del patrimonio, y con esto lo que nosotros hacemos es dividir el territorio del centro histórico en los cuadrantes de seguridad ciudadana. Ahí incorporamos a los vecinos para que constantemente estén denunciando todas las demandas que se encuentran en cuestión de servicios urbanos, en seguridad y en comercio en vía pública y en protección civil, para lograr a través también de la participación de los vecinos una gestión del territorio. La Alianza por el Centro Histórico, porque no hay recurso público que alcance para lograr una buena gestión, y con esta alianza estamos llamando también a la gente a participar y ayudarnos a partir de donación de materiales a poder tener un mejor centro histórico y por supuesto una buena estrategia de comunicación para tener informada a la gente de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer dentro del centro histórico. Y finalmente el eje de calidad urbana, que es crecer el centro, en donde ahí una de las atribuciones que tiene la autoridad del centro histórico es el mantenimiento e intendencia del centro histórico, en el que tenemos el servicio de limpia del centro, que también lo dividimos en cuadrantes para poder mantener el centro en óptimas condiciones, el programa integral de manejo de residuos sólidos y de emisiones sonoras del centro. Uno de los principales problemas que tenemos es el ruido, entonces estamos haciendo este programa para poder controlar todos los contaminantes que se generan en el centro histórico. Un programa de protección civil y de resiliencia del centro histórico es fundamental. Hace rato en la conferencia de prensa nos preguntaron cómo se comporta el centro histórico en los sismos, y es un caos. O sea, se colapsa, no puedes entrar, no puedes salir del centro. A mí me tocó justamente el sismo del año 2017, y al ser una zona comercial tan importante, a nosotros y además de tanto valor patrimonial, a nosotros nos parece que es importante que se comparta un protocolo de actuación entre todos los sectores, porque no es lo mismo la manera de reaccionar de un hotel que de un restaurante, que de unas oficinas, que de unas oficinas de gobierno. Entonces necesitamos adaptar los protocolos de emergencia de acuerdo a las necesidades de cada uno de los giros para poder tener una respuesta inmediata en los temas de emergencia, y por supuesto la cartera de proyectos de intervención urbana, que la jefa de gobierno también ha anunciado que a lo largo de 6 años va a invertir más de 1,000 millones de pesos en el centro histórico. Este año iniciamos con 250 millones de pesos, que si se pasa a la que sigue, ahí verán en dónde vamos a intervenir.
Vamos a estar interviniendo en las líneas verdes, que una de ellas es detrás de Palacio Nacional para coadyuvar al reordenamiento que necesita la zona por obvias razones, que ahí está radicando ahora el presidente de la República, y el otro es el polígono, que no sé si hayan ido a la Ciudad de México, que está atrás de la Alameda, cuyo sentido es darle vitalidad a esa zona que no se llama centro, sino se llama Guerrero, pero sigue siendo centro histórico y hay mucha riqueza patrimonial ahí que nadie conoce, para poder convertir un paso seguro hacia Garibaldi y con esto poder integrar la demanda de unir ambos perímetros. Esto lo logramos a través de unas mesas interinstitucionales de trabajo que hacemos cada martes a partir de las 9 de la mañana. Tenemos 2 mesas, la mesa de trabajo interinstitucional de reordenamiento, en donde se abordan todos esos temas con la participación de más de 22 dependencias, y las mesas de interinstitucionales de infraestructura y obras, en donde participan más de 25 dependencias, para poder lograr que las dependencias efectivamente sean constantes en su compromiso con el centro histórico. Lo que hemos hecho con estas mesas es que le hemos dado la máxima publicidad, es decir, todas las mesas se transmiten en vivo, para que también la ciudadanía nos ayude a vigilar cuáles son las dependencias que asisten constantemente y que están reportando constantemente los avances que se dan en el centro histórico. La manera en la que estamos manejando estas mesas son las que el día de mañana se van a convertir en este sistema de gestión inteligente, para tener de manera oportuna cuál es la manera en la que están respondiendo las dependencias a las diferentes necesidades y demandas que tienen los vecinos y los habitantes del centro histórico. Finalmente, nosotros creemos que en un ambiente complejo como el que generalmente impera en los centros históricos, es fundamental lograr una buena gestión y un trabajo en conjunto con la comunidad, para que entre comunidad, sociedad civil y todas las autoridades de todos los niveles que tienen que ver con el centro histórico podamos sacar adelante, en este caso, al centro histórico más importante de América Latina, que es el centro histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar dentro de ustedes.